Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Excelente sábado, 15 de junio, que es quincena. Hoy ha de haber mucha felicidad en muchos hogares, puesto que es quincena y pues la mayoría de estar con los que cobran quincenal. Pues bien, todos bienvenidos, todas bienvenidas a este estudio que estamos llevando a través de la Iglesia de Cristo en 1 de Mayo en Villahermosa, Tabasco, México. Hoy vamos a estudiar un tema importantísimo que se titula Propósito y Misión de la Iglesia. Repito, propósito y misión de la Propósito y Iglesia. misión de iglesia. Ese es el tema para esta mañana, hermanos, este sábado 15 de junio de 2024. Su hermano Jesús Romero Villegas le da la más cordial bienvenida a usted, que está aquí en vivo. Hermanas, también bienvenidas, hermana Mari Contreras, Ashley Kevin, María Bautista, mi hermana Josefina Olán y mi hermano Moisés García. Bienvenidos. Esperamos que se conecten algunos hermanos más y hermanas. Bueno, propósito y misión de la iglesia. Vamos a hacer la oración para que Dios nos ayude, nos bendiga y nos ayude con nuestro entendimiento para poder comprender aún más su profunda palabra. Palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, una vez más llegamos a usted agradeciendo infinitamente su bondad, su misericordia y su amor. Gracias por este nuevo día que usted nos concede. Eso nos da aliento a nosotros porque usted nos sigue enviando las bendiciones materiales y de esa manera nosotros entendemos y comprendemos que usted no ha perdido la esperanza en el ser humano. Amén, mis Nos ha amigos. dejado en este día, nos ha permitido la vida, la salud y nos concede el estar aquí reunidos para estudiar su santa palabra. Por lo tanto, necesitamos la dirección de su Santo Espíritu para que mediante su palabra podamos nuestro entendimiento ser abierto y poder entender y comprender el mensaje de esta mañana. Le damos las gracias y rogamos todo en Cristo su Hijo. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces, hermanos, a esta lección que ya habíamos mencionado, que ya habíamos dicho. Vamos a compartir. Este es, hermanos, el Misión de la tema, iglesia. propósito y misión de la iglesia. Propósito, elección y misión de la iglesia. Entonces vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor, hermanos. Dice, desde el principio del mundo ha habido conflictos entre las personas por su raza, oficio, situación económica, etcétera. Tenemos, por ejemplo, a Caín y Abel, eran hermanos y tuvieron problemas. Moisés y el egipcio, y estos conflictos siguen hoy en día. Alemanes contra judíos, morenos contra blancos. Hay una incompatibilidad entre las razas. Algunos líderes han luchado por romper estas barreras entre los hombres, pero esto es imposible. Ha habido hombres que han hasta dado la vida, hermanos, por unir razas, pero ha sido, la verdad, ha sido imposible, ha sido difícil, ha sido complicado. Y si lo logran, ha sido solo por un espacio de tiempo y después vuelve otra vez el ser humano a lo mismo. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, se habla de predicar el evangelio a todos los grupos étnicos. Ese es uno de los propósitos. A pesar de que nuestro Dios eh, pues ha dejado el libre albedrío a los seres humanos, sin embargo, Dios ha querido que a través de predicar el evangelio, que a través de la iglesia, a través del reino, porque ya hemos aprendido que el reino es igual a la iglesia y la iglesia somos todos. Entonces, Dios ha querido que a través del evangelio, todas las razas, todos los colores, todas las etnias se puedan unir en uno, pero eso solo se puede Preparado. lograr Preparado. a través a través de Ok. Cristo, a través de Cristo. Entonces, el asunto aquí, hermanos, es que Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, nos enseña que nosotros vayamos a todo el mundo, hermanos, a todo el mundo y que prediquemos el evangelio a toda criatura. Y vamos nosotros a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, es un mandamiento porque como Dios quiere reunir en Cristo a todas las razas,
a todas las etnias en todo el mundo. Por lo tanto, por eso quiere que nosotros vayamos a cualquier parte del mundo a predicar el evangelio. Podemos empezar por nuestros vecinos, por nuestros parientes, nuestros familiares, y luego los vecinos y luego todo el mundo. Entonces, esto es un mandamiento. Dios quiere reunir, y ese es uno de los propósitos y misión de la iglesia. Avancemos tantito. Miren, vamos a avanzar. ¿Con qué fin Dios ha mandado, hermanos? ¿Con qué fin Dios ha mandado a que se predique el evangelio a toda criatura? ¿Cuál es el propósito? Mire, Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 13 al 19. Efesios 2, 13 al 19. A ver si mi hermanita María Bautista, ¿alcanza usted a ver ahí las letritas, hermana? Las veo muy chiquititas. ¿Alcanza a leerlas, hermana? 2, 13 al 19 nada más, hermana, por favor. Sí, hermano, sí. Por favorcito, gracias. Perdón, ¿cuál me dijo? Efesios 2, 13 hasta el 19. Ok, dice hermano, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que da a ambos pueblos, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy bien, gracias, mi hermanita. Gracias. ¿Cuál es el fin entonces, hermanos, de que se predique el evangelio? Ya leímos allá en la diapositiva anterior, leímos que aquí en esta parte, hermanos, Mateo 28, 18 al 20, nos dice que uno vaya y predique uno el evangelio a todos los grupos étnicos. No importa de qué raza, qué oficio, qué situación económica, no importa eso. Lo que Dios quiere es que uno vaya y predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿con qué fin? O sea, ¿cuál es el propósito? Bueno, pues aquí en los versículos que nos acaba de leer nuestra hermanita María, al cual agradecemos, está dando uno de los propósitos, hermanos. Dice aquí, es importante esto, mire, dice que en otro tiempo, aquí está diciendo el verso 13, dice que en otro tiempo estábamos lejos, pero ahora en Cristo Jesús nosotros hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dice que Él es nuestra paz, dice el verso 14, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, del judío y del gentil, de los dos hizo uno. Y dice derribando, el verso 14 aquí a la mitad, derribando la pared intermedia de separación. Nosotros, los gentiles, no teníamos parte ni suerte, hermano. No teníamos nada en los planes de Dios. Pero sin embargo, a través de la muerte de Cristo, hemos nosotros encontrado, hemos sido reconciliados, y de los dos pueblos ha hecho uno nada más, ha hecho uno. Por lo tanto, dice que el verso 15, que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, hermanos, quiere decir esto, que de los dos pueblos, el propósito del cual vaya uno a predicar el evangelio es para reunir en Cristo tanto a los gentiles como a los judíos. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, pero sin embargo, cuando Cristo muere en la cruz, el propósito, el plan de Dios desde el Antiguo Testamento
era de reunir a los gentiles y a los judíos en Cristo a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Entonces de los dos pueblos ha hecho uno solo. Por lo tanto, ese es el fin, de que ya no hay raza, hermanos, no hay aquí color, no hay etnia, todos somos uno en Cristo. Ese fue el fin. Ese es uno de los propósitos o uno de la misión de la iglesia, de reunir en Cristo a todas las personas sin hacer ninguna distinción, sin hacer acepción de personas. Todos los seres humanos en todo el mundo tienen el derecho a la salvación, solo que hay que obedecer lo que Dios manda para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados y por ende, si uno es fiel, alcanzar la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿con qué fin? ¿Con qué fin Dios Jesucristo mandó a que se predique el evangelio? Para que reunir de los dos pueblos a ser uno solo, mediante la paz, dice. Entonces, toda esa enemistad que había entre el pueblo gentil y el judío, pues ya se termina a través de Cristo. A través de Cristo. Por favor, Gálatas capítulo 3, versos 26 al 28. Gálatas 3, 26 al 28. Si nos ayuda, hermana Mari Contreras, por favor. 3, 26 al 28. Por favor. Okay. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muy bien, gracias, muy amable, gracias, gracias. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que dése cuenta de algo importante aquí. Dice, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, no importa cualquier etnia, no importa el color, la raza, no importa nada de eso, pero por la fe es importante esto, hermano. En Cristo. Note usted el versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso Cristo dijo en Juan 14:6, lo recuerdan, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y fíjese lo que afirma Jesucristo, nadie en ninguna parte del mundo puede llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios, pero todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios en situación espiritual. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, tanto judíos, gentiles, griegos, cualquier raza o color, somos uno, pero en Cristo Jesús. Y luego añade, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, hermanos, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, para que todos seamos uno en Cristo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, entonces, esto se logra es posible a través de la unidad de todos los hombres, sí es posible. Para que todos seamos uno en Cristo, entonces, ¿es posible la unidad de todos los hombres? Sí. ¿A través de qué? A través de la iglesia. Entonces, este es uno de los propósitos, hermanos, hermanas, y misión de la iglesia, que cada uno de sus hijos tenemos el deber, tenemos la obligación, si así queremos de usar ese término, de predicar el evangelio y podemos empezar primero por nuestros parientes, por nuestros familiares, después por los vecinos y después por todo el mundo. Esa es la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20, de que vayamos a todo el mundo y prediquemos el evangelio y que los bauticemos. Entonces, pero vamos a empezar con nuestros parientes, con nuestros vecinos, con todo el mundo, con nuestros amigos y con todo el mundo. Entonces podemos, hermanos, podemos unir a las razas, a las etnias, sí se puede. ¿Cómo? A través de la iglesia. Porque a través de la iglesia ya no hay judío, no hay varón, no hay mujer, no hay griego, no hay gentil, no hay nada, sino todos somos uno en Cristo. Esto es muy importante. Ven, avancemos tantito entonces, hermanos. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Ya vimos la misión de la iglesia.
Ahora diríamos, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Es una pregunta. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Efesios 3, 8 al 11. 3, 8 al 11. A ver, Ashley, ¿me puedes ayudar con Efesios 3, 8 al 11, por favor? Efesios 3, 8 al 11, Ashley. 3, 8 al 11. Por favor, 3, 8 al 11. Tres, 8 al 11. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las escrituras Inescrutables. Otra vez. 3, 8 al A 11. mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las Inescrutables. inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar todos cuáles sean las dispensaciones del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hasta el 11. Para que el multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Bien. Aquí, hermanos, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? Dar a conocer. Bueno, vamos a compartirlo aquí tantito para que lo vean ustedes. Aquí, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Efesios 3, 8 al 11 dice, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es esa multiforme sabiduría de Dios? El evangelio. El evangelio. A través del evangelio, algo tan sencillo, pero tan profundo, es lo que Dios quiere que la iglesia dé a conocer al mundo entero, hermanos. Y esa es una de las razones por las cuales debemos predicar el evangelio, porque está en la mente de Dios de acuerdo a Efesios 3, 8 al 11. El propósito, uno de los propósitos de la iglesia es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo? A través de la iglesia, a través del evangelio, las personas llegan a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, en otras palabras, hermanos, aquí abajito, es decir, evangelizar, predicar. Dice el apóstol Pablo, dice, ¿cómo van a creer al evangelio si no hay quien les predique? ¿Cómo irán las personas a predicar el evangelio si no hay quien nos envíe? Entonces, uno de los propósitos de la iglesia es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Si no podemos, hermanos, si no podemos ir a todo el mundo, por lo menos empecemos con nuestros parientes, con los que dependen de nosotros, con nuestros familiares, con nuestros vecinos y de ahí a todo el mundo, con nuestros amigos, los que tengamos cerca. Entonces también, hermanos, uno de los propósitos de la iglesia, de acuerdo a Efesios 4, 11 al 16, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, capacitarnos. Es lo que estamos haciendo, hermanos, hermanas, los sábados aquí. Es lo que estamos haciendo. Capacitándonos, recordando algunas cosas que ya sabemos, para que nosotros podamos capacitarnos, podamos aprender, para que salgamos y prediquemos el evangelio, porque es uno de los propósitos el de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de acuerdo a Efesios 4, 11 al 16. Entonces no olvidemos esto, hermano, que nos tenemos que capacitar. Entre más preparados estemos en el evangelio, en la palabra del Señor, mucho mejor podemos nosotros, hermanos, enseñar de la multiforme sabiduría de Dios a nuestros parientes,
a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todo el mundo. Y otro de los propósitos de la iglesia, hermanos, otro de los propósitos de la iglesia es lo que dice Juan 4, 23 al 24. A ver, por favor, vamos a buscarlo. Juan 4, 23 al 24. Kevin, ¿me ayudas, por favor? Juan 4, 23 al 24, Kevin. El Evangelio de Juan. ¿Juan qué? 4, 23 al 24. Juan 4. ¿4 qué? 4, 24, 23, Al 24. 24. 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Gracias. Gracias, gracias. Bien, entonces, hermanos, uno de los propósitos también de la iglesia es no solamente es de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, o sea, evangelizar, ni solamente es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, capacitarnos. No, no solamente es eso, sino también nos menciona aquí, hermanos, que es adorar en espíritu y en verdad. Son, por lo menos aquí, hermanos, 3 propósitos llevamos. El de cuáles son los propósitos de la iglesia. Propósitos de la iglesia. Entonces, vamos a, y es adorar en espíritu y en verdad. ¿Esto es una tarea fácil, hermanos? No, no es fácil. Ya anduvimos predicando allá en ese lugar cerca de Sánchez Magallanes y pues a 2 horas de camino entre poblados en peligro y no fue fácil, hermanos. Había mucho calor, había mucho cansancio, mucha hambre, mucha sed, los calores intensos, 56 grados, ya con la sensación térmica. Entonces fue pesado, hermano, fue pesado. Pero ya se predicó el evangelio. Entonces, ¿es fácil? ¿Es una tarea fácil? No, no es una tarea fácil, hermano. Es difícil. Por eso es una tarea sumamente difícil, porque involucra a todo tipo de personas, los que están perdidos en el mundo y todas las personas de la iglesia. El mismo Jesús dijo que la mies es mucho y los obreros pocos. Pero ¿saben qué? Es posible con la ayuda de Dios y nuestro trabajo constante. Yo siempre he mencionado o he dicho, hermanos, que cómo es posible que Dios haya tenido ese encontrarnos a nosotros y encomendarnos esta misión de predicar el evangelio, dejarnos esa responsabilidad a nosotros. La verdad que es una gran responsabilidad y un privilegio. Un privilegio. ¿Por qué no pudo haber, por qué no quiso Dios usar a los ángeles y que ellos sean los que vinieran a predicarnos el evangelio a los humanos? ¿Por qué Dios no usó otro medio para predicar el evangelio, sino que nos encomendó a nosotros, a vasos de barro, nos encomendó esta magnífica obra de predicar el evangelio, llevar el evangelio a toda criatura? Entonces, esto tanto es una responsabilidad como es también un privilegio que nos ha encomendado a nosotros. Esa misión nos ha dejado, ese propósito de predicar el evangelio, pero todo eso indica, hermanos, indica cansancio, indica inversión económica, indica tiempo, indica muchas cosas. No es fácil, es complicado, es complicado. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Ya nos quedan poquitas. Ya nos queda esta, creo, y la que sigue, ya para terminar. Ahora bien, aquí hay algo importante. Si uno va a predicar el evangelio, hermanos, ¿cómo se sostiene la iglesia? ¿Cómo se sostiene la iglesia? Esto es importante. Esto es importante. Aquí encontramos algunos ejemplos de la Biblia de cómo tanto en el primer siglo
¿cómo se sostenía la iglesia económicamente hablando? ¿Cómo se sostenía la iglesia en el primer siglo para predicar el evangelio? Si es una encomienda que Él nos ha puesto, nos ha encargado a los seres humanos, tanto hombres como mujeres, entonces, pero eso indica gastos, decía hace un momento. Entonces, ¿cómo se va a sostener la iglesia? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, aquí, hermanos, ¿quién sostenía a Jesús? ¿Quién sostenía a Jesús? Veamos Lucas 8, 1 al 3. Vamos a buscar Lucas, el Evangelio de Lucas 8, 1 al 3. No sé si está usted ahí, hermano Moy. No le veo, parece que su cámara no sé si está cerrada o qué pasó. Si usted nos pudiera ayudar con Lucas 8, 1 al 3, hermano Moy. Ya. ¿Me Es- escucha? sí, hermano, sí le escucho, no le vemos. No sé si puede abrir su cámara, hermano, y buscar Lucas 8, 1 al No, es 3. que no podemos ir, si no da. No, no sale. Se le Lucas congeló la 8. cámara. A ver, déjeme ver. Déjeme ver qué puedo hacer aquí por ustedes. Lucas, ¿qué? 8, del 1 al 3. No me deja a mí. Ok. A Del ver, 1 al 3. pero sí nos escucha usted, así que por favor, 8, 1 al 3 de Lucas, hermano, porfa. Bueno, ahí va. Sí. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Amén, hermano. Amén. Gracias. Entonces aquí, hermanos, aquí está la pregunta en la diapositiva. ¿Cómo se sostiene la iglesia para predicar el evangelio? ¿Cómo le van a hacer las personas que salgan, que sean enviados por medio de la iglesia a predicar el evangelio, ya sea a otra colonia, ya sea a otro estado o a otra comunidad? ¿Qué nos dice la Biblia? Que aquí está en el inciso A. En el inciso A encontramos a quién sostenía a Jesús, porque Jesús con sus discípulos pues tenían gastos, tenían hambre, tenían sed. Entonces, ¿cómo le hacían? ¿Quién sostenía a Jesús? Ya nos leyó el hermano Moy, Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Y es importante, hermanos, esto, porque dice que Jesús iba por todas las ciudades. Note usted el versículo 1. Estoy en Lucas 8, Sí. 1. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, y no solamente Y las aldeas. ciudades, sino también las aldeas. ¿Qué iba haciendo Jesús con los discípulos? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y no iba solo, dice, y los 12 iban con él. Con él. ¿Cómo le hacían para la comida? ¿Cómo le hacían para beber? Para su vestimenta. O sea, ellos se cansaban, tenían que dormir, sus ropas ser lavadas. Entonces dice aquí que algunas, dice el verso 2, hermano. Es interesantísimo esta parte, porque la mujer juega un papel sumamente importante en la predicación del evangelio. Si bien Dios no les permite el que sean pastoras, que pastoreen una congregación, sin embargo, su trabajo de las mujeres, de las hermanas, es sumamente importante. A veces no es muy visible, pero da buenos resultados, porque miren lo que hacían estas mujeres en el versículo 2, Lucas 8:2, dice que y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, Juan, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus de bienes. su bienes. Entonces,
habían hermanas que allá habían obedecido al evangelio y andaban con Jesús y los apóstoles predicando el evangelio. Ellas se encargaban seguramente de las cosas materiales, pero habían mujeres que no iban ahí, no iban predicando el evangelio, pero dice que ellas le servían de sus bienes. O sea, de las cosas materiales, como yo no puedo ir, decían algunas mujeres, algunas hermanas, en los tiempos de Jesús, yo no puedo ir a predicar el evangelio, no sé, tengo que atender a mi familia, tengo que atender esto o aquello, o tenían cargos importantes en el Imperio Romano, pero sin embargo, eso no las detenía a no apoyar en la predicación del evangelio, del propósito del evangelio. Entonces, ellas apoyaban con sus bienes, hermanos. Aportaban dinero, aportaban, no sé, dice aquí de sus bienes. Entonces, apoyaban a Jesucristo y a los apóstoles y a las mujeres que sí tenían el tiempo, que sí podían acompañar a Jesús y a los 12 apóstoles. Entonces, esto es importante, es maravilloso, porque la mujer, el trabajo de la mujer en la iglesia ha sido muy importante y sobresaliente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿cómo se sostenía la iglesia, hermanos? En el caso de quién sostenía a Jesús, bueno, varias mujeres que habían sido sanadas le servían de sus bienes, hermanos. Le servían de sus bienes. Bueno, y a los apóstoles y los enviados por Cristo, ¿quién atendía, quién sostenía a los apóstoles y los enviados por Cristo? Lucas 10, 1 al 9. Por favor, Lucas 10, 1 al 9, ayúdenos. Ya estamos ahí en Lucas 8. Ahora, por favor, hermana José, nos apoya, por favor, con Lucas 10, 1 al 9, por favor. Capítulo 10, 10, 1 al 9, sí. 1 al 9, por favor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía, la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzados, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. 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 Gracias, gracias. Miren, entonces, hermanos, aquí hay una misión. Jesús en pleno ministerio, él predicó 3 años. Predicó 3 años. Empezó su ministerio aproximadamente como a los 30 años y predicó 3 años. En ese lapso de los 3 años de anunciar el evangelio, él mandó una comitiva, una misión de 70 personas para predicar el evangelio, o sea, preparar el camino a Jesucristo, a donde él iba a llegar. Entonces manda a esta misión de 70 personas. Entonces, ¿cómo le iban a hacer, hermanos? Estos hermanos, al ir en los poblados, en las ciudades, preparando el camino del Señor, ¿cómo le iban a hacer? ¿Cómo se iban a sostener? Entonces ya vimos allá, por lo menos hay un ejemplo ahí en Lucas 8, de que las mujeres iban con Jesús y otras mujeres que no podían ir, aportaban los medios económicos seguramente para poder continuar Jesucristo predicando, para comida, para gastos que surgieran ahí. Entonces, ahora, ¿cómo le iban a hacer los apóstoles y los enviados por Cristo? Vamos a 1 Corintios 9, 1 al 13. Primera a los Corintios 9, vamos a 1 Corintios capítulo 9,
capítulo 9, vamos a los Corintios 9, ¿cómo le hacían? ¿Cómo le iban a hacer? Bueno, aquí están los principios bíblicos. Aquí están los principios bíblicos, hermano. 9, primero a los Corintios 9, 1 hasta el 13. ¿Será que alcance a ver ahí mi hermanita, Trini, ahí por favor, la hermana Trini, si nos ayuda a leer? Primero a los Corintios 9, 1 hasta el versículo 13, por favor, hermana Trini. Sí, está bien, ahorita voy. Por favor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois de vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan y esta es mi defensa, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién plantó viñas y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Lo dice enteramente por nosotros, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Nosotros sembramos entre vosotros, lo espiritual es cosa. Si segaremos de vosotros lo material, es cosa que si segaremos nosotros de lo material. Sí. Si otros participan de estos derechos sobre vosotros, cuanto más vosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Ahí está bien, muy bien. Gracias, gracias. Hay un problemita por ahí porque parece ser que el hermano se desconectó. Ya le mandé aquí el enlace nuevamente para que, a ver, se le fue el internet, parece. Permítame tantito, ahorita continuamos. Cuando sabes algo importante. Dice que le está fallando el internet al hermano. Bueno. Entonces, aquí hay algo importante, hermanos. Hay una enseñanza sumamente importante. Y es el de y a los apóstoles y los enviados por Cristo, ¿quién nos sostenía? ¿Quién nos apoyaba? Entonces, aquí lo que está enseñando la Escritura es que el evangelista o el hermano o el matrimonio que se dedica a predicar el evangelio
o que salga a predicar hacer evangelismo, es correcto que la iglesia del Señor le apoye económicamente. Es un mandamiento del Señor. Ahora hay algunas personas, inclusive dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, que han censurado esta situación y han mencionado que trabaje, pues que trabaje el hermano, que trabaje, pero no es el propósito de Dios, hermanos, no es el propósito de Dios, de que el que predica del evangelio, que se distraiga ocupando su tiempo en los asuntos materiales. No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que el hermano que predique el evangelio, que haga obra de evangelismo, aunque no sea el predicador, pero que haga obra de evangelismo, pues este hermano tiene derecho a comer del altar, es decir, a tener beneficio en esta situación material para poder ir a predicar el evangelio, porque lamentablemente, y es que esto así es, se incurre en gastos, hermano, y mucho. Una hermana en el Estado de México nos decía, la hermana Imelda decía, la obra cuesta, cuesta cansancio, cuesta trabajo, cuesta mucho y cuesta mucho dinero también. Entonces, el propósito de Dios es que el que predica el evangelio, que viva del evangelio, pero dice, bueno, ¿y cómo Pablo dice que él prefería trabajar? Bueno, es que Pablo tenía unas razones por las cuales él no decía que tenía el derecho, pero que no lo usaba, porque él era soltero. Acuérdense ustedes que él no tenía familia, pero si un hermano, una familia predica el evangelio y se esfuerza predicando el evangelio, es correcto, es justo, es el propósito de Dios de que la congregación le apoye, hermanos, económicamente. Por eso el verso 11, 9:11 del que nos leyó la hermana Trini dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Entonces es justo ante Dios, es justo ante Dios que se predique el evangelio y que las personas que predican el evangelio es correcto, es el plan de Dios que la persona, si la congregación tiene la posibilidad económicamente hablando, que tome para su sostenimiento y se predique el evangelio. Es el plan de Dios. No es que el predicador no sé qué palabra usar, es terrible, quiero decir entonces la palabra, que un hermano vaya a una escuela bíblica, se prepare, estudie 2, 3 años y se gradúe como ministro de la palabra de Dios y que regrese otra vez a su antiguo trabajo. ¿Y de qué sirvió todo el esfuerzo? Todo el empeño, el conocimiento que adquirió, el esfuerzo de 3 años de estudio, si no va a ejercer su ministerio. ¿Cuántos predicadores ha pasado así? Se van a una escuela, 3 o 2 años de estudio intensamente y salen, no tienen el apoyo económico, entonces se tienen que dedicar a asuntos materiales y se desvían y de nada sirvió esos 3 años. Entonces, o está sirviendo, pero muy poco tiempo para la obra del Señor. Esto no es correcto ante Dios. Por eso, hermanos, los apóstoles y los enviados por Cristo, ¿cómo se sostenían? Bueno, ya leímos Lucas 11:9 y 1 Corintios 9:1-13. Y el obrero, dice hermanos, el obrero, voy a compartir pantalla, el obrero, dice aquí la escritura, el obrero es digno de su salario. Aquí lo menciona, miren, el obrero es digno de su salario. ¿Qué soldado pagaría su propio viaje a la guerra? Es lo que está mencionando aquí, 1 Corintios 9:1 hasta el 13. ¿Qué soldado pagaría su propio viaje a la tierra? ¿Qué soldado? Y hoy en día, todos recibimos de Dios. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todos tenemos bendiciones de Dios, hermanos, poco o mucho, pero todos tenemos bendiciones de Dios. De una forma o de otra, con un trabajo fuera o dentro de la iglesia, Él provee para nuestras necesidades. ¿Se necesitan recursos para construir una casa? Claro que sí. Si no, ¿cómo se va a construir una casa? ¿Se necesitan recursos para construir y mantener la iglesia de Cristo? ¿De dónde van a venir o de dónde van a salir a predicar el evangelio? ¿Cómo va a crecer la congregación si no se da este apoyo? Entonces, es correcto ante Dios, hermanos. Es lícito que el evangelista, que el hermano, que la familia que predica el evangelio, que se le apoye, hermanos, que se le apoye.
porque es el propósito de Dios. Ahora, pero los gastos de la iglesia son pagados por medio de la congregación. Entonces nuestra ofrenda ayuda para que la iglesia cumpla con sus propósitos o cumpla con los propósitos de Dios. ¿De qué? De aportar, de tomar del dinero de la ofrenda para que el hermano, la hermana, la familia predique el evangelio. Esto es lo correcto, es lo que dice la escritura. Imagínese que todos los hermanos que han estudiado en una escuela bíblica o que simplemente, aunque no hayan estudiado en una escuela bíblica, digan, hermano, tengo ese don, tengo ese discernimiento, tengo ese entendimiento que Dios me da y comprendo perfectamente el propósito de la palabra de Dios. Yo me quiero dedicar de tiempo completo a la iglesia, aunque no haya ido a una escuela, pero tiene esa inteligencia. Entonces dice, yo me hago cargo de la congregación. Yo quiero predicar el evangelio. Entonces es correcto, ese es el propósito de Dios, que la congregación dé la ofrenda. Y si no es suficiente, hermanos, la ofrenda, bueno, pues algún hermano puede apoyar económicamente de su bolsa para que ese hermano tenga más tiempo para predicar el evangelio. Hay que hacerlo, hermanos. Nos estamos uniendo al propósito de Dios, de reunir en Cristo a todas las naciones, a todas las razas, a todos los pueblos. Es correcto esto delante de Dios, hermanos. Es correcto. Pasamos entonces. Bueno, aquí terminamos, hermanos. Aquí terminamos con esta diapositiva. Y quisiera, hermano Moya, qué bueno que ya se pudo conectar. Así nos pasa a veces a nosotros, hermanos, que el internet está muy lento o a veces se nos va. Ya nos pasó una vez que a las meras 10 de la mañana, un sábado, ¿se acuerda? Vinieron los de el internet y que iban a hacer un cambio de una caja, no sé qué, y nos dejan sin internet. A las meras 10 de la mañana. El enemigo es tremendo, el enemigo es tremendo. Pero así pasa, hermano Moisés y hermana José. Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer sobre lo que ya vimos aquí, sobre todo lo del final de este estudio? Hermana Mari Bautista, ¿algún comentario que tenga? ¿Algo que quiera añadir? ¿Algo que se me haya pasado? Hermana Mari. No tengo. Su micrófono, hermanita Mari Bautista, ándele, ahí está. Hermano, no. Nada, ninguno. Ah, ok. Correcto. Bueno, hermano Moisés, ¿tiene algún comentario? Aunque ya casi ya no escuchó el final, pero si tiene algún comentario, hermano, abra su micrófono y a ver si me escucha, hermano Moy. No le escuchamos nada. Abra su micrófono, hermano Moy, si nos escucha. Bueno, yo creo que no se puede. Bueno, ¿tienen algún comentario por ahí? A ver. Sí, nada más para recordar de que el hermano, bueno, en Pablo, que el que decía que él no quería ser agravoso, pero se lo decía a los corintios, y otras congregaciones de Éfeso le aportaban y le mandaban con otro hermano una ofrenda para él, para mantenerse, aunque ellos no les querían dar porque decían que trabajara, pero otras congregaciones sí le aportaban. Entonces lo dice más adelante. A ver. No recuerdo el mensaje, pero habla de que pasaba un apóstol, tampoco el nombre no recuerdo bien el nombre, si era Diónisis, algo así. Y él pasaba por la ofrenda y se lo llevó. Ándale, exactamente. Epafrodito. Entonces, a veces nos quedamos con la idea de Corintio, de que, como él decía que no quería ser agravoso, nos quedamos con eso de que ya, entonces el hermano tiene que trabajar para que se mantenga a evangelizar, y quiero rectificar eso de que también él recibía, aunque no de esa congregación porque no querían darle, pero había otras congregaciones que le aportaban. Y por eso él podía ir a cualquier parte de donde le tocaba. Así es. Sí, así es. Bueno,
Es cierto, se me estaba pasando eso. La iglesia en Corinto, hermanos, era una iglesia, híjole, con un montón de problemas. Y a Pablo por eso era una de las razones por las cuales él no quería recibir, y la iglesia en Corinto por eso no le daba apoyo, porque no lo aceptaban como apóstol, porque no venía desde el tiempo de Jesucristo como los otros apóstoles. Entonces la iglesia en Corinto no lo reconocía como apóstol. Entonces, pero sin embargo, él dice que les amaba, aunque ustedes me amen menos, yo les amo aún más y voy a predicar. Y por eso su orgullo de él, en el buen sentido de la palabra, era que presentarles el evangelio gratuitamente como diciendo, no necesito, no quiero, necesito, pero no quiero nada de ustedes. Yo por amor a Cristo les voy a predicar el evangelio gratuitamente. Por eso menciona, más adelante menciona que, ¿cuál es mi galardón? En 9:18 de Primera a los Corintios, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, por eso le decía esto Pablo a los corintios, porque los corintios no le aceptaban como apóstol, decían que no era un apóstol original. Por eso él menciona, da la lista en el 9:1 de Primera a los Corintios: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Es como su defensa que presenta el apóstol Pablo, pero ya luego como que les da para que se avergüencen, pues, en otras palabras, les dice, no me den nada, dice él a la iglesia, pero de otras congregaciones de Éfeso, por lo menos, sí recibía apoyo, y su administrador, uno de ellos era Epafrodito, a Timoteo. Ellos se encargaban de que las cosas que le enviaban los hermanos de las otras congregaciones se las llevaban, aún en la cárcel, hermanos, aún en la cárcel el apóstol Pablo recibía apoyo. Entonces, pero a la iglesia de Corinto no, porque no lo aceptaban como apóstol, y para su honra y para su gloria de él era no, yo les presento mejor gratuitamente, pero tengo el derecho, dice el apóstol, tengo el derecho de que el obrero es digno de su salario, pero no voy a abusar de eso, porque ellos no lo aceptaban y él les predicaba el evangelio. Aún así, era tanto el amor de él para la iglesia en Corinto. Bueno, hermanos, si no hay entonces un comentario más, vamos a terminar con una oración y agradecemos a Dios esta oportunidad que Él nos concede para haber estudiado un momento de su palabra. Vamos a hacer la oración. Padre nuestro que está en los cielos, agradecemos infinitamente su bondad, su amor y su misericordia, rogando que usted bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que hemos tenido este estudio, suplicando que nos permita seguir adelante en el conocimiento de su palabra. Gracias por habernos bendecido, por habernos cuidado y por haber estado con nosotros en este día. Agradecemos todo, dando gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les bendiga. Muchas gracias.